Buenas tardes a todos, bienvenidos a un nuevo encuentro del ciclo de charlas de divulgación del Departamento de Geología. Hoy nos va a acompañar la doctora Lucía Maizano, nos va a traer un poco de parte, ¿sí?, de los trabajos de su tesis doctoral también, y hoy nos va a hablar específicamente de la interacción entre el sedimento y la actividad microbiana, tratando de referir a las estructuras sedimentarias de deformación, ¿sí? Nos va a explicar un poco este contexto. Lucía es becaria postdoctoral en el Instituto Argentino de Oceanografía en este momento, en el IADO, y es docente de la materia Geología General del Departamento de Geología, ¿sí? Así que le damos la bienvenida a Lucía. ¿Cómo estás, Lucy? Aparte de nerviosa. Hola, ¿cómo andan? Bueno, muchísimas gracias por el espacio al departamento, que está buenísimo que uno pueda hablar de lo que está haciendo, a lo que se está dedicando con respecto a la investigación. Así que bueno, muchas gracias. Bueno, empezamos. Les voy a hablar un poco de los microorganismos y cómo es la relación de ellos con el sedimento. Bien. En primer lugar, vamos a hablar lo que es, para que comencemos a entrar en el tema, lo que es la geobiología. ¿Sí? La geobiología es una ciencia interdisciplinaria que utiliza herramientas y principios de la biología para ser aplicados al estudio de la Tierra. Bien, interdisciplinaria hablamos de que hay diferentes disciplinas, hay oceanógrafos, biólogos, geólogos. Entonces, la interacción de los sedimentos inconsolidados, entre los sedimentos inconsolidados y los microorganismos que colonizan el sustrato, generan, cuando esa interacción se denomina bioestabilización. ¿Bien? En la naturaleza hay algunas estructuras sedimentarias que no pueden ser explicadas simplemente por procesos físicos. Entonces ahí es cuando comenzamos a hablar sobre cómo comienza a intervenir esta ciencia. En numerosos ambientes, el sedimento puede estar habitado por microorganismos. Generalmente en este caso vamos a hablar de los microorganismos bentónicos. ¿Bien? ¿Cómo empieza esta relación de los microorganismos con el sedimento? Comienza a formarse un biofilm. ¿Qué es un biofilm? Sería como un agregado de microorganismos que se encuentran embebidos en una sustancia como gelatinosa, que se denomina sustancia polimérica extracelular, que ahí tenemos como SPE, y esto genera una adherencia entre sí, entre los microorganismos y entre las superficies. Bien, una vez que va evolucionando esto, aquí pueden ver la imagen de este biofilm, cómo es una cosa finita acá por debajo, ya se ve lo que se encuentra acá, justo está rasgado el biofilm y se ve lo que está por debajo. Y luego, una vez que va evolucionando este biofilm, se desarrollan las matas microbianas. Bien, que es una comunidad de microorganismos que se encuentra verticalmente estratificada. Entonces, que el desarrollo de ella se encuentra condicionada por factores externos, como ser las condiciones de luz solar, las condiciones geoquímicas. Fíjense cómo está estratificado esto que estábamos diciendo. Esto es extraído de un trabajo de Dupras et al. Del 2011. Fíjense que en general encontramos en la superficie diatomeas, luego cianobacterias, y luego diferentes bacterias. ¿Bien? Acá es una imagen de lo que es típicamente la mata microbiana que encontramos en el área de estudio que estamos estudiando. Fíjense cómo se ven diferentes láminas con diferentes coloración. Una laminación perfectamente definida. Entonces vamos a hacer hincapié en uno de todos estos microorganismos que se encuentran dentro de la mata microbiana, y que son las cianobacterias. Fíjense que son, aquí tenemos dos imágenes de un microscopio, en donde vemos el sedimento y cómo se encuentran las cianobacterias, que son estos filamentos verdosos. Estos microorganismos son procariotes, son fotosintéticos, y son alargados, y generan como un entretejido entre los granos. ¿Bien? Fíjense también que acá se observa
o sea, el verdoso es lo que es la cianobacteria, y todo lo que es transparente que se encuentra alrededor, también estamos encontrando esta sustancia que hablábamos que era gelatinosa, que ayudaba a aglutinar el sedimento. Entonces, estos microorganismos, las cianobacterias, junto con las diatomeas, son unos microorganismos que se caracterizan por secretar alta cantidad de esta sustancia gelatinosa, ¿bien? En condiciones de humedad generalmente. Entonces, fíjense en esta imagen, lo que estamos viendo es esta sustancia polimérica, cómo está uniendo y aglutinando todo el sedimento. Fíjense aquí, bien, estas son imágenes sacadas por medio de una lupa, y entonces, una vez que en condiciones de humedad se genera gran cantidad de esta sustancia, al sedimento le da gran cohesión y mucha elasticidad. ¿Bien? Entonces, cuando estas comunidades se desarrollan, o sea, cuando la mata microbiana se desarrolla, entonces aparece una íntima relación entre la superficie colonizada y los microorganismos. Entonces, podemos decir que se genera una mata microbiana, como es lo que vemos acá. Aquí estamos intentando cómo se intenta romper esta manta o alfombra, y una vez que se rompe, cómo se separa fácilmente del sedimento por debajo. ¿Bien? Y es importante que a ustedes les quede que cuando se desarrolla la mata microbiana, modifica el umbral de erosión, ¿sí? Entonces, esto influye en cómo es la respuesta de los sedimentos frente a diferentes esfuerzos. El área de estudio, puntualmente de este trabajo, se desarrolla al sur de la provincia de Buenos Aires, en lo que es Paso Seco. En este caso, podemos ver que es un ambiente silicoclástico, se caracteriza por ser un ambiente silicoclástico, y representaba un antiguo canal de marea, bien, el agua ingresaba, en donde se restringió por el depósito de una espiga de arena, que la podemos ver aquí. Bien, entonces, ¿qué hizo esto? Que este canal quede expuesto, ¿en dónde? En algunas condiciones, o sea, queda expuesto, pero con algunas condiciones especiales, como por ejemplo, durante tormentas, en donde prevalecen vientos fuertes de dirección sudoeste, el agua ingresa con fuerza. Si ustedes ven acá, aquí estamos viendo un zoom de lo que es el área de estudio. Este es el canal donde se encuentra todo esto colonizado por matas microbianas. Entonces, en condiciones de tormenta, el agua de mar entra, y fíjense que entra por aquí, entonces está bastante canalizado. Entonces entra con fuerza el agua de mar. Entonces el ingreso de agua es fuerte, el flujo es de gran energía. Y luego, una vez que el agua se va, el reflujo lo hace por esta zona. Fíjense aquí. Aquí es un poco más de lo que estábamos hablando. Se encuentra el mar, acá tenemos la espiga de arena, la entrada de marea y todo el sedimento colonizado. Estamos hablando de el canal tiene una longitud más o menos de 2,7 kilómetros por 0,5 kilómetros de ancho. Fíjense, aquí tenemos la escala, una persona, para que más o menos puedan hacerse las dimensiones del área de estudio. En este caso, tenemos lo que es la típica mata microbiana. Bien, se encuentra en el sedimento un pH entre 7 y 8,5. Fíjense cuál es la característica de este sedimento. En la parte de arriba, en general, tenemos una coloración parda, que está caracterizado
porque ahí es donde se encuentran en general las diatomeas. Por debajo, si lo ven con un poco más de detenimiento, hay como una línea más verdosa, que es donde se encuentran las cianobacterias, estas bacterias filamentosas, que son fotosintéticas. Y fíjense cómo bruscamente cambia a un nivel anóxico, ¿bien? Ahí hay bacterias sulforreductoras y muchas más que se encuentran en esa zona. Aquí arriba podemos ver dos fotos sacadas con la lupa del sedimento. Fíjense aquí, de vuelta, las cianobacterias, cómo se encuentran entrelazando todo lo que es el sedimento. Y por debajo tenemos dos imágenes sacadas por un microscopio electrónico de barrido. Aquí podemos ver las diatomeas que se encuentran en la mata microbiana, que en general son las pinnadas, son bentónicas. Y luego acá tenemos como que parecen una especie de fideos, que son estas cianobacterias alargadas. Y fíjense aquí esa es otra imagen del microscopio electrónico de barrido, cómo es la relación de sedimento, EPS, que fíjense cómo que es una telaraña, la diatomea y una cianobacteria. Bien, para que ustedes se imaginen de lo que estamos hablando, cómo es microscópicamente. Una de las características de este sedimento colonizado por matas microbianas es la biolaminación que se encuentra. Se hicieron, acá podemos ver, un testigo, bien, de sedimento que se muestreó en la estación 4, que es más cerca a la boca del canal. Y luego, otro testigo de la estación 3, que se encuentra más lejos de la boca o más lejos del ingreso del mar. Fíjense cómo cambia y cuán más arenoso se ve la estación 4, el testigo de la estación 4 con respecto a esta estación. Bien, aquí hay mucha más niveles de finos, que son los claritos, en donde se ve que tiene está más restringido, más tranquilo, por eso se pueden desarrollar todas estas láminas de mata microbiana. Y luego acá tenemos todo, se nota que el sedimento es mucho más arenoso, evidentemente porque tiene más energía, esta zona más cerca del canal, cuando ingresa el flujo, hay mucho más transporte de sedimento en esta zona, por eso podemos encontrarlo más arenoso. Aquí podemos ver el sedimento, el testigo, uno de la estación 3 y otro de la estación 4. Este que les estoy marcando acá es el mismo de cada estación, nada más que unos días después. Fíjense cómo uno cuando está expuesto, bien, se va toda la parte anóxica que le decíamos, que le decía, que se encuentra justo por debajo de la superficie, cómo esa parte anóxica se va volviendo óxica, ¿bien? Y ese color negruzco se va perdiendo. Al mismo tiempo, la biolaminación también cuesta verla una vez que va perdiendo la humedad. Entonces, por eso, muchas veces, al trabajar, buscamos sacar la foto en un momento indicado con el tema de la humedad, porque si es muy húmedo, tampoco te permite ver bien, y cuando pierde toda la humedad, también es difícil. En este caso, les muestro la distribución de tamaño de partícula en general. La mata microbiana tiene una distribución bimodal, en donde encontramos limo grueso y arena fina. Bien, acá tenemos un nivel de mata microbiana y otro nivel de mata microbiana. Bueno, acá nosotros, sobre la planicie, para ver cómo influía el agua, si se encontraba algún patrón en este tema de las inundaciones, cada cuánto se hacían, hicimos una variación anual del nivel de agua en la planicie, por medio de un sensor que se coloca en la planicie y se deja registrando cada 10 minutos el nivel del agua, ¿bien? Entonces, aquí podemos ver la curva azul, es el nivel del agua, la roja, la línea roja es la planicie, y la curva esta negra se encuentra la temperatura, ¿bien? Entonces podemos ver perfectamente un patrón que es, durante invierno,
tenemos el nivel del agua cerca de la planicie, tenemos una humedad constante, ¿bien? Y luego, en épocas de verano, en épocas estivales, el nivel del agua desciende, puede descender hasta 30 centímetros en algunos casos, hay una mayor exposición solar, y en general la mata se encuentra con poca humedad. Aquí tenemos una foto de lo que es, para que se imaginen, la planicie en épocas en invierno. Fíjense que acá el agua se encuentra sobre la planicie, como la humedad que tiene. Y luego tenemos en épocas estivales cómo se encuentra la planicie. Bien, se encuentra la mata microbiana con poca humedad. Fíjense aquí, puntualmente, y en el registro se ve así, bien, el nivel del agua lo tenemos acá, en verde, cómo se encuentra por debajo de la planicie. Fíjense en este caso que tenemos la mata microbiana, que está desgarrada, está rota, y por debajo se ve seca, y por debajo se ve humedad, ¿bien? Eso quiere decir, una de las propiedades de la característica de la mata microbiana es que son impermeables, ¿bien? Generan una impermeabilidad, entonces, si bien se encuentra con poca humedad, por debajo se mantiene la humedad. Aquí podemos ver una de las estructuras, que son las grietas de desecación. Fíjense, en este caso, cómo son irregulares, ¿bien? No forman polígonos cerrados, fíjense en este caso, y cómo una vez que se va secando se van curvando hacia arriba. Y esta curvatura después puede estar asociarse a otras estructuras que las vamos a ver más adelante. Bueno, esto, de acuerdo al análisis de los registros que se hicieron del flujo, se puede ver que el ingreso del agua es fuerte, ¿sí? Eso es lo que le explicaba, de que está canalizado el área de estudio, entonces el ingreso es fuerte, y luego el reflujo es lento, puede demorar horas hasta varios días. En este caso tenemos más o menos un día el reflujo, y cómo fue en 3 horas el flujo. ¿Bien? Y esto, una de las explicaciones puede ser, aquí podemos ver un mapa topográfico, cómo se encuentran las mayores alturas en la boca del canal. Entonces, por eso, aparte de que el agua se va por un canal estrecho, cuesta que se vaya y se mantiene un tiempo hasta que se desarrolla el reflujo. Acá podemos ver una de las veces que fuimos al campo, pudimos ver una inundación, cómo se desarrollaba una inundación en la planicie. Acá pueden ver cómo va entrando. Esto justo se midió en abril del 2015. Bien, se pudo medir la velocidad, que era 50 centímetros por segundo. Y fíjense aquí cómo va ingresando el agua. Bien, acá se pueden ver que es una inundación de 20 centímetros, no era una gran inundación, y se puede ver perfectamente, es transparente el agua, o sea, no hay un gran transporte de sedimento, en este caso, en este tipo de inundación. Fíjense aquí, es otro video, en donde pueden ver que no es fuerte, pero sin embargo, puede levantar algunos fragmentos de mata microbiana. En este caso se ven, fíjense, los fragmentos de estos pequeños chips de mata microbiana, cómo se ven desplazados fácilmente por la inundación. Aquí vemos los chips, estos cómo se encuentran, luego se depositan en la planicie, y se pueden encontrar así. Estos son pequeños fragmentos de la mata que fueron desgarrados de donde era su lugar inicial, y fueron transportados por la corriente y se depositaron varios metros desde su lugar de origen. Y estos chips se pueden encontrar en el fósil. Por ejemplo, acá podemos ver en el Mesorquiano, en Sudáfrica, cómo se ven estos chips que están por encima de otra formación que más adelante lo veremos.
Fíjense otro fragmento, y de estos aquí, en Australia, por ejemplo, también estudiados por Nofke en diferentes artículos. Luego tenemos los fragmentos de mayor tamaño, ¿bien? Que por ejemplo, en una de las campañas, cuando fuimos, vimos fragmentos que se encontraban todos en un mismo nivel. Entonces esto puede haber sido indicio de cuál fue la inundación en ese momento. Por ejemplo, la campaña se hizo en este momento, y luego la inundación grande podría haber sido acá, que si se fijan es mayor a 40 centímetros sobre la planicie, o también esta anterior que superó los 50 centímetros a la planicie. Bien, fíjense cómo una vez que encuentran un obstáculo, este fragmento se deposita, en este caso la vegetación. Acá se pueden ver estos fragmentos de mayor tamaño, ya no hablamos de chips, pueden llegar hasta 2 metros o más, de cómo son, se separan de su lugar de origen y son desplazados. Luego tenemos otra estructura, que se denomina el domo de mata microbiana. Estas son en plantas, son circulares. Luego tenemos de diferentes tamaños, pueden ser algunos de hasta 10 centímetros y luego mayores, hasta 30 centímetros de diámetro. Fíjense aquí, o aquí. Se caracterizan por tener una cavidad, o sea, está en la mata microbiana, una cavidad, fíjense aquí, este presenta una cavidad, y el sedimento por debajo. Bien, en general estas estructuras se generan porque cuando hay mucha humedad, imagínense que son microorganismos que muchos desarrollan, hacen fotosíntesis, se generan muchos gases, y como la mata microbiana es impermeable, todos estos gases se van desplazando y se van acumulando entre la mata microbiana y el sedimento. Entonces por eso se deforma la mata y se generan estos domos. Fíjense en este caso, como una vez inundado, se lo puede ver perfectamente al domo por encima. En este caso es cuando está seca la planicie, estos se preservan. Y también podemos encontrar algunos domos rellenos. Fíjense aquí, una vez que se rompe, tenemos el domo y se escapa el gas. Este gas puede ser dióxido de carbono, metano, entre otros. Y acá podemos ver una inundación y cómo se pueden distinguir perfectamente por encima de la lámina de agua estos domos, estas estructuras. Bien. Fíjense, ahora hacemos aquí un acercamiento para que se vea con más detalle este tipo de estructuras. A ver, lo importante que ustedes que también recuerden es que una vez que se forman las matas microbianas, estas pueden desarrollar estructuras sedimentarias de deformación, que es lo que estamos viendo, y las cuales surgen como respuesta a eventos de gran energía. ¿Sí? Un sedimento que no esté colonizado, que no haya matas, quizás se erosiona y no queda esto plasmado en el registro. Acá podemos ver dos imágenes de domos. Por ejemplo, en este caso podemos ver perfectamente la figura en planta, que es circular, se encuentra en el libro de Nofke, y luego tenemos estos domos. Acá tenemos una escala, para que vean, un martillo, que es del Devónico. Bien. Luego tenemos el bolsillo de erosión y remanente de mata microbiana. Estas son en general estructuras elongadas, siempre paralelas al canal, a la dirección del canal, que se generan por la erosión de la mata microbiana. ¿En dónde aparecen estos? Generalmente se encuentran en los bordes del canal, en donde el sedimento se encuentra un poco menos colonizado. Entonces, una vez que se erosiona la mata, este sedimento, el sedimento por debajo, queda expuesto, y se pueden ver en muchas ocasiones estas óndulas que se forman. Bien, fíjense la dirección de flujo,
siempre paralelo. En este caso, ¿cómo se ve? Una vez que se hacen, son bastante bruscos, estos bordes son bien definidos, y una vez que con el tiempo, estos bordes se van suavizando. Bien. Y los remanentes de mata microbiana son todos los niveles de mata que se mantienen. Por ejemplo, en este caso, acá se erosionó y esto se mantiene. Pueden tener diferentes metros, como pueden llegar hasta 8 metros de longitud, estas estructuras. Aquí podemos ver, esto es una pared del Cretácico, en Estados Unidos, cómo se ven estas estructuras, bien, estas estructuras elongadas que nos están indicando una paleocorriente, por ejemplo, con las ondulas ahí desarrolladas. Por otro lado tenemos el doblez de mata microbiana, que es que por un desgarro, por una fisura que pueda presentar la mata microbiana, hay un fragmento que se desplaza, o sea, se despega parcialmente de lo que es la mata microbiana, fíjense, parcial, porque se mantiene por este eje, entonces gira esta porción, gira 180 grados, y queda expuesto el sedimento por debajo, que esto puede ser recolonizado con las siguientes inundaciones y la exposición solar. Bien, aquí fíjense, en este caso tenemos un doblez que ya comenzó a ser recolonizado, fíjense las burbujitas en esta parte. Y fíjense también que aquí el doblez está asociado a otra estructura, que la vamos a ver más adelante, que es la superficie de desgarro. Y acá podemos ver un doblez en una formación de mesoarqueano en Sudáfrica. También tenemos el pliegue de mata microbiana, que son estos pliegues. Fíjense cómo se desarrolla. Primero hay por alguna imperfección en la mata, por algún obstáculo, puede ser alguna pisada de animal o vegetación. Esto se rompe, entonces aquí vemos cómo se desgarra, y como el sedimento por debajo está saturado en agua, la mata por encima puede deslizarse perfectamente y se forman estos pliegues. ¿Bien? Que ustedes ven acá. Acá, puntualmente, hay un doblez, que es el que acabamos de ver. Estos pliegues, en general, el plano axial puede ser perpendicular a la planicie, o puede encontrarse generando algún ángulo con la planicie. Pueden ser de diferentes longitudes, y no se encuentran de forma aleatoria, no se encuentran en alguna dirección determinada del canal. Aquí podemos ver, una vez que se deforma, cómo se pueden identificar perfectamente estas láminas. Bien, esta lámina verdosa, por debajo la lámina anóxica, esta biolaminación de la que hablábamos. Y acá podemos ver esta cavidad que se genera cuando se desarrolla el doblez. A veces está relleno de material arenoso. Luego tenemos la superficie de desgarro, que son estas grandes superficies que son similares a las que habíamos visto, a los bolsillos de erosión, pero ¿qué pasa? Estas en general se desarrollan en el centro del canal. Esta es una fracción, un fragmento de mata que se desgarra y generalmente se va enrollando, pero lo de abajo sí, son matas antiguas, pero no está el sedimento expuesto. ¿Bien? Está colonizada esa parte que deja expuesta. Fíjense acá cómo. Acá se separó la mata superficial, se comenzó a desplazar, y en este caso vemos acá cómo hay algunas formas, estructura que no la vimos todavía. Acá, por ejemplo, cómo se va enrollando y deja expuesto estas superficies. ¿Bien? En donde generalmente estas superficies están colonizadas y son elongadas, y sí nos estaría indicando la dirección del canal. Fíjense que el espesor puede tener hasta un poco más de 1 centímetro. Una vez que se va separando la mata de abajo, puede llegar a tener un buen espesor una vez formado. Y en este caso tenemos los enrollamientos de mata microbiana. Fíjense que tenemos la superficie de desgarro, y al final tenemos estos grandes enrollamientos, de grandes dimensiones. Si ustedes lo ven en perfil, si ustedes lo ven de esta forma,
van a verlo como una elipse, en donde todo este enrollamiento se genera, puede tener más o menos enrollamientos de acuerdo a cómo fue la energía del flujo. En este caso, fíjense cómo diferentes inundaciones la van un poco erosionando o generando una estructura un poquito más compleja. También se fijan cómo transporta un poco del sedimento infrayacente, o sea, la mata se va enrollando y al mismo tiempo va arrastrando sedimento. Y también fíjense cómo actúa como un obstáculo, por ejemplo, de materia que viene por atrás, por ejemplo, chips, pequeños fragmentos de mata pueden quedarse aquí porque el enrollamiento está haciendo como un obstáculo. Fíjense aquí cómo vemos perfectamente estos chips que yo les decía, cómo siempre están indicando no solamente la dirección del flujo, sino el sentido del flujo. O sea, esto sabemos que va, en este caso, va de acá, el sentido del flujo, esto se fue enrollando y generando esta estructura tan compleja. Esta estructura la podemos encontrar en el fósil, y aquí podemos ver un ejemplo que es del Paleoarqueano en Sudáfrica. Aquí les estoy marcando lo que son los fragmentos, los pequeños fragmentos que se pueden desplazar varios metros de su lugar de origen. En este caso les quiero mostrar una inundación particular que pudimos medir, que fue arriba de los 80 centímetros. Fíjense que fue en muy pocas horas, el agua llegó a los 80 centímetros sobre la planicie, luego se mantuvo durante 60 centímetros por encima de la planicie, por lo menos 10 horas, y luego bajó, y el agua se mantuvo 5 centímetros por varios días. Bien, este gran evento de energía, se hizo una campaña 2 días después. Bien, y entonces se encontraron estructuras muy grandes. O sea, se midió unos 5.500 metros cuadrados de diferentes estructuras, en este caso, por ejemplo, 31 superficies de desgarro, y llegaron algunos, la superficie de desgarro, a tener 12 metros de longitud. ¿Sí? Fíjense en esta foto puntualmente, es tomada de un dron. Cómo está, en esta escala tenemos como escala una persona, y fíjense el canal cómo estaba, ¿bien? Entonces cómo encontramos todas las estructuras, las enormes estructuras, todas en dirección al flujo, ¿bien? Y paralelas al canal. Si nosotros hacemos un zoom de esa imagen, vemos cómo los enrollamientos y la superficie de desgarro todas se encuentran en una dirección determinada. Bien, fíjense aquí, lo que estábamos viendo, los enrollamientos estos. Aquí esta es una imagen en planta. Fíjense, la superficie de desgarro, cómo se encuentra siempre asociada a los enrollamientos, y los pliegues, que están en amarillo. Acá tenemos los enrollamientos, los pliegues, la superficie de desgarro, algún que otro doblez, cómo todas están asociadas. En este caso tenemos el doblez, la dirección de inundación, cómo fue, y cómo esta mata es capaz de deslizarse sobre el sedimento por debajo, y generan estos pliegues. Acá, si ustedes recuerdan la imagen del Cretácico que vimos, cómo era una pared donde se veían superficies de desgarro, fíjense que están elongadas, fíjense cómo se ven aquí. Y acá utilizamos, están mi directora y una española que está trabajando con nosotras como escala, y que ahora es mi directora. Acá, fíjense, hay un video de cómo se ven estas estructuras. Fíjense que son todas con la misma dirección, de grandes dimensiones. Hay enrollamientos que pueden llegar hasta 70 centímetros de longitud, tienen unos 30 centímetros de ancho y hasta 25 centímetros de alto. Bien. Entonces, vamos a ver cómo fue la variación de los enrollamientos a través del tiempo. Entonces, si nosotros ubicamos la inundación que acabamos de ver, se desarrolló acá. Luego hicimos otra campaña que se desarrolló
40 días después, y luego vamos a ver cómo quedaron las estructuras 5 meses después, en diciembre. Bien, acá podemos ver que en junio de 2018, cómo se veían los enrollamientos que estábamos viendo, y luego en agosto, luego de 40 días, ustedes fíjense que fue inundado 2 veces, con inundaciones alrededor de los 20 centímetros, cómo se encontraban, ¿bien? Los enrollamientos igualmente presentaban unas alturas de un ancho de 32 centímetros, unas longitudes de 61 centímetros y una altura de hasta de 13 centímetros. Luego, fíjense que se inundó 8 veces, 5 meses después, acá ya vamos a diciembre, se inundó 8 veces, con inundaciones menores a los 20 centímetros, y tenemos estas estructuras, que si bien se ve la mata microbiana, que tiene menor humedad, se puede distinguir perfectamente lo que son las estructuras. En este caso tenemos una foto para comparar exactamente las mismas de abril de 2019. Fíjense que ya pasó todo un verano, estuvo expuesto a falta de humedad, a alguna que otra inundación. Fíjense cómo va perdiendo, si bien la estructura se mantiene, la altura varió por el hecho de pérdida de humedad y el peso de las diferentes vueltas de la mata microbiana que se encuentra enrollada, va variando, pero la estructura se la puede identificar perfectamente. Algunos bordes se encuentran más suavizados. Este tipo de estructuras se pueden encontrar en la bibliografía, en Nofke, y los compara con energías de huracán en Estados Unidos. Entonces podemos ver que la corriente modifica la mata microbiana superficial y se forman estas estructuras microbianas de deformación. Lo que podemos destacar es que a mayor energía encontramos los enrollamientos, los pliegues, la superficie de desgarro y los bolsillos de erosión. Fíjense que lo curioso de esto es que los enrollamientos, la superficie de desgarro y los bolsillos de erosión nos indican la dirección. ¿Bien? Y el sentido, el enrollamiento y la superficie de desgarro también nos está indicando. Bien, eso es para destacar. Entonces, después también ocurre lo que es la recolonización y la preservación de estas estructuras, que es importante. Entonces, nosotros vemos que la recolonización, ¿qué sería? La reactivación de la superficie. Bien, una vez que se forman las estructuras, viene la inundación, la superficie del sedimento quedan expuestas, y esta diferente coloración, como ustedes ven en esta figura, es que se va recolonizando, ¿bien? La actividad microbiana comienza a generarse, y así comienza a actuar. Por ejemplo, en este caso tenemos un doblez, y se ve cómo en los bordes del doblez los filamentos van uniendo lo que son estos bordes. ¿Bien? Y fíjense, en este caso tenemos un enrollamiento, cómo los bordes se van suavizando. Esto es todo efecto de esta constante inundación, exposición. Podemos tener este tipo de cosas. En este caso tenemos un doblez, y si sacamos un testigo de esta superficie del sedimento, podemos ver esto. Fíjense cómo el doblez se ve perfectamente aquí, en superficie. ¿Bien? Luego, en este caso, vemos en una porción del área de estudio, cómo se ve el perfil de un arroyito. ¿Bien? Fíjense cómo esta parte, este nivel está deformado, y cómo lo de arriba va depositándose, va desarrollando, pero, ¿qué pasa? Esa deformación se conserva, ¿sí? Eso me gustaría que le presten atención. Y después, acá tenemos otro testigo. Fíjense esta deformación, que puede ser una estructura, como un domo, como está deformado, y toda la sedimentación por encima respeta esta deformación y la conserva, la preserva, y se puede ver en un testigo. Entonces, fíjense cómo, tengan en vista esta imagen. Bueno, aquí les muestro el doblez, y tengan en vista esta imagen ahora,
y pasamos a ver esto. Fíjense cómo esto se encontró en el Paleoceno, en Australia, cómo se ve esto que es mata, cómo se ve aquí que hay una depresión, y se ven diferentes estructuras. Por ejemplo, esto sería como un doblez, fíjense. Y acá igual, tenemos la mata microbiana, estos fragmentos que se desprenden, se pueden encontrar algunos chips. Entonces, como conclusiones, para redondear un poco lo que vimos, es que las matas microbianas cambian las propiedades físicas del sedimento, se generan estructuras sedimentarias las cuales, sin presencia de mata, no podrían desarrollarse. Estas estructuras pueden preservarse y se pueden encontrar en el registro fósil. Entonces, estudiar el ambiente actual nos brinda herramientas valiosas, permitiendo documentar los procesos sedimentarios, conociendo el aporte de la actividad microbiana en dichos procesos. Y estaría bueno que lo vean como, en el registro fósil, nosotros vemos un producto de algo. Entonces, vemos eso y el trabajo de uno es interpretar, hacer la interpretación de los procesos que dio lugar a ese producto que se ve en el registro fósil. Esos procesos, como ser físicos, químicos o biológicos, son los que se pueden estudiar en el ambiente actual, que nos dan las herramientas para poder interpretar lo que pasó, lo que vemos en el fósil. Así que, bueno, eso es. Muchísimas gracias por su atención. Bueno, muchas gracias, Lucy. Ahora vamos a dar paso a las preguntas. Vamos a consultar primero si alguno quiere hacer pedir la palabra. Abrimos micrófono y nos vamos organizando en las consultas a Lucía, que nos explicó sobre estas estructuras tan increíbles, ¿sí? Tan interesantes. En el chat no encuentro por ahora consultas, así que estamos a la espera de que alguien levante por allí la mano. Los participantes. Sí. Adelante, Sergio. Bueno, felicitaciones, Lucía, realmente una charla muy linda, son muy buenas las ilustraciones. Como vos decías al principio, bueno, uno como sedimentólogo anda mirando siempre las rocas y tratando de entenderlas mejor. La verdad que es un tema bastante nuevo y se me ocurre, básicamente acá en lo que es desde Bolivia hasta San Luis, hay una unidad que es la Formación Punco Vizcana, Formación Medina, va cambiando de nombre, y siempre se ha discutido mucho de la profundidad de Punco Vizcana. Y hay de todo, hay desde cosas profundas hasta cosas someras, y está muy bueno porque además veo que la mayoría de los ejemplos son del mesoarqueano, neoarqueano, son de mares bien antiguos. Así que sería bueno empezar a revisar de vuelta capaz toda la bibliografía e incorporar este dato de las matas microbianas y de las deformaciones y de los enrollamientos, que me parece muy interesante por el tema de la paleocorriente. Lo que por ahí no entendió bien del todo es cómo diferencias un desgarro de un doblez, cuando vos lo verías en un afloramiento. Porque el doblez no te indica dirección de corriente, pero el desgarro sí, por lo que decías vos. El desgarro nos indica, o sea, cuando encontramos un desgarro que sea elongado, bien, eso nos estará indicando una dirección. Cuando es más redondeado o no tiene una forma definida, ahí sería más complejo, más complicado. Y el doblez, si bien uno piensa que sí nos estaría indicando el flujo, en el campo los dobleces en general no tienen una distribución particular y que sea coincidiendo con el flujo, sino que se encuentran de forma aleatoria. Sí, cuando están asociados la superficie de desgarro con el doblez, de acuerdo a cómo es el doblez y si tiene algún ángulo, sí nos podría estar indicando la dirección, pero siempre cuando, o sea, tomar un doblez para ver la paleocorriente sería siempre que esté asociado a la superficie de desgarro, no un doblez solo. Y la otra consulta era sobre los domos estos de gases que se forman. Vos decís que algunas veces se conserva y que en realidad puede estar en el registro geológico.
si aparecen aislados, ¿cómo haces para diferenciarlo de lo que sería lo que llamamos un estromatolito aislado de lo que sería un domo formado por mata microbiana? Bueno, primero, esto es importante saber que son estudios que no van aislados de decir, encuentro una estructura, listo, ya aquí había matas. Primero es un conjunto de estructuras, de macroestructuras que se puedan encontrar en el campo, y después también hacer un estudio de cortes delgados, de ver microestructuras, y que nos puedan estar indicando, por ejemplo, la composición que tenemos. Ahí podríamos separarnos un poco de lo que es el estromatolito. Si bien hay muchísimos tipos, muchísimas formas, pero bueno, sería un estudio en conjunto para no estar... pero si bien las estructuras en general son diferentes, porque los estromatolitos tienen una estructura mucho más compacta, la composición es diferente, pero bueno, sería cuestión de hacer un estudio más amplio para no estar cayendo en la equivocación de confundir un domo de mata microbiana con estos domos gigantes de estromatolitos. Bueno, muchas gracias, muy buena la charla. Bueno, gracias a vos, Sergio. ¿Puedo hacer una pregunta? Perfecto. Sí, sí, damos la palabra a Fátima y luego seguimos con Borghi. Sí, felicitaciones, Lucía, la verdad que excelente explicación, me han encantado ver de alguna manera estas formaciones apasionantes, y pensar de que todo esto está, digamos, formado básicamente por microorganismos, ¿no es cierto?, que nosotros no vemos. Y bueno, mi pregunta va específicamente a eso, si ustedes han tenido la posibilidad de hacer el aislamiento, la identificación de los microorganismos y la caracterización de ese biofilm y de esa sustancia gelatinosa que se ve y que evidentemente es impermeable porque resiste a las sequías y todo eso, porque bueno, ahí es donde yo, digamos, ustedes lo explotan o lo estudian mucho, y todas las preguntas del grupo pueden estar muy orientadas a todo lo que es los estudios geológicos, ¿no es cierto?, que están relacionados con fósiles y demás, pero mi pregunta va orientada a ver si es que ustedes han concebido como si esto puede tener grandes potencialidades o aplicaciones en el sentido de armar ver si se puede formar en el laboratorio in vitro el biofilm, que bueno, ya está formado ahí, si se puede formar in vitro, si se puede caracterizar mejor, y si esto tiene potencialidades de ir identificando todo este tipo de sustancias que deben ser, digamos, de un valor tremendo con respecto a la resistencia frente Sí, a todo lo que sean condiciones medioambientales, ¿se entiende? O sí, sea, sí. yo pregunto más si vos querés, a lo mecanístico y a ese tipo de cosas. Excelente, me han encantado las fotos y las explicaciones, ¿no? Gracias, Fati. Sí, de hecho te quería contar que, bueno, esto es nuevo, estamos comenzando a trabajar mucho en los últimos años, y hay una chica que se está dedicando a la bioremediación y todo están intentando hacer un cultivo en laboratorio. Ella es bioquímica, Vanessa Perillo, así que, bueno, creo que publicaron hace poco ya un trabajo sobre eso, pero sí, se puede, o sea, muchas cosas al haber tantos microorganismos que están generando tantos cambios por debajo del sedimento, da para mucha investigación. También vemos que precipitan otro tipo de minerales de alguna forma determinada, así que eso es de hecho lo que estoy intentando de ver ahora en mi investigación de ahora a futuro. Llama la atención la naturaleza exopolisacárida de esa sustancia. En primer lugar, esto te digo para cuando, si se sugerencia, bueno, no sé si el grupo se puede orientar hacia ahí, a esta cuestión de caracterización físico-química de estas sustancias, por un lado, bueno, por supuesto, con metodología y equipamiento que sea un poco más sofisticado, y por otra parte esta cuestión de la impermeabilización, de que ellas son impermeables. Esa caracterización es sumamente importante para múltiples aplicaciones y para explicar no solamente, claro, ustedes lo ven desde el punto de vista geológico, ¿no es cierto?,
sino para la explicación y para la generación de otros fenómenos que tengan que ver con las cuestiones biológicas. Así que, bueno, creo que ahí tenés una área importante para profundizar, y si evidentemente no están descritos, no están descritas en la bibliografía, con más razones, como que tienen más posibilidades de que el tema sea original, ¿no? Así que bueno, nuevamente felicitaciones. Bueno, muchas gracias, Pati. Bueno, gracias Fátima. Ahora vamos a darle micrófono a Leonardo, desde la Universidad Federal de Río de Janeiro, así que cuando quieras. Primeiro, pido perdão por um portunhol. Será em portunhol a pergunta. No hay Eu sou problema. muito feliz com o trabalho, as imagens são maravilhosas, muito bueno. E eu sou professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde temos a biosedimentologia como uma das áreas de estudo. Temos lagunas someiras, costeiras, acá em Rio de Janeiro, no estado, que são conhecidas, Laguna Vermelha, Roja, Vermelha. Então, eu cheguei um pouco atrasado e eu não sei se há dito algo sobre a salinidade das águas, como varia, qual a salinidade, é uma pergunta. E a outra é o color das matas são marrom, amarronçado, castanho, e não são verdes. Então, há alguma observação sobre o contenido sedimentário nestas matas? Se há fango, fango ou carbonatos? Então, são duas perguntas sobre a salinidade das águas y el contenido sedimentario en las matas. Gracias. Bien. La salinidad varía de acuerdo a la estación del año en la que estemos, pero en algunos casos puede ser muy salino, estaríamos hablando arriba de 90, porque también, esto no lo dije, pero el canal que estamos estudiando, en ciertas condiciones, por todas las cuestiones de esta inundación, que no es siempre, sino en condiciones de tormenta, muchas veces queda expuesto, entonces se genera una evaporación, entonces podemos encontrar desde carbonatos hasta yeso y también alita, ¿bien? Entonces, podríamos decir que es como una especie de cuenca salina. De hecho, ahora estamos estudiando en microscopio en cortes delgados, y se puede ver que hay precipitación carbonática, y que esta precipitación carbonática está desarrollada en láminas continuas. También se ven ahora, estamos viendo que hay otro tipo que ya no es en láminas, sino como peloides, pero bueno, todavía no estamos en eso. Y después, bueno, nosotros encontramos que el sedimento, en general, los niveles de mata microbiana, tienen una bimodalidad, que tienen limo grueso y arena fina. ¿Por qué es eso? ¿Por qué se encuentran esos dos puntos, esos dos picos cuando se hace el análisis de sedimento? Porque dentro de la mata microbiana se pueden encontrar diferentes niveles de materia orgánica y también arena. Y esa arena es muy difícil de separarla de la mata. Entonces por eso tenemos esos dos picos cuando hacemos análisis de tamaño de sedimento. ¿La contribución es eólica o por la turbulencia del flujo? En general hablamos del transporte de sedimento generado por el flujo. Del agua. Sí, perdón, de la corriente marina, sí. No hay contribución eólica. Lo que pudimos ver nosotros ahora y estar seguros que estamos hablando de todas estas grandes estructuras, que es del agua. Que el viento puede influir seguramente. Y para terminar, arcillas, ¿ha visto arcillas, contenido de arcilla? Se encuentran arcillas, pero no en gran cantidad. En general se hicieron estudios de difracción de rayos X, pero poca arcilla realmente. Okay. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Gracias, Leonardo. Bueno, acá sigo leyendo, y bueno, obviamente felicitaciones desde
la charla ha sido muy hermosa, de que las imágenes han sido súper ilustrativas y didácticas. Por supuesto que te vamos a dejar todos estos comentarios que te han hecho, que obviamente hablan de la clara exposición que diste y de lo interesante de la temática, ¿no? Una temática muy novedosa para todos. Así que bueno, creo que no hay más preguntas. Perdón, No sé si hay alguien que... Yo tengo una pregunta, ¿puede ser? Adelante, Aldo, adelante. Bueno, mi nombre es Aldo Montagnas, estoy de Neuquén. Lucía, bueno, para mí es muy nuevo todo lo que vos dijiste, ¿no? Pero nosotros dentro de la formación rayoso a los estromatolitas los ponemos como límites de secuencia, ¿no? Como el inicio de los ciclos de expansión del lago. De un lago, o sea, ¿se pueden poner estos niveles que vos estás hablando como posibles límites de secuencia? Pensando ya en un registro fósil en un tiempo geológico importante, ¿no? Y yo creo que sí, porque, por ejemplo, si pensando en el área actual, del ámbito actual que estamos estudiando, si de repente comienzan a dejar de haber estas inundaciones tan fuertes y comienza a estar expuesto, tranquilamente esto se podría, o sea, podría ser un ambiente progradante que cambie y de repente esto se puede conservar, y ahí estamos hablando de un cambio, ¿no? Entonces podría ser un límite. Ok. Está bien. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, te voy a mandar unas fotos de unas coronas de Mulichinco, si no es muy a abusar de tu generosidad, a ver si hay unas estructuras que no sabemos qué son, pueden llegar a ser estos papeles que estás hablando. ¿Alguna estructura? Bueno, genial. Sí. Igualmente, siempre lo ideal es que sea un estudio más global. Si bien es muy bueno que se vean las estructuras, pero también hacer corte delgado pero genial, sí, mandame. Es más, ahí no sé si ves mi mail. Sí, porque una de las fotos que pusiste de Sudáfrica es una estructura igual que tenemos a coronas de Mulichinco, y no de un Mulichinco marino somero, y no sabemos qué eran, y bueno, me parecieron muy similares a las que vos mostraste. Bueno, buenísimo. Puede ser. Bueno, muchas gracias. Buenísimo. Muy buena la presentación. Gracias Aldo. Bien, le damos espacio a Jorge que está queriendo hablar. No tenemos audio, a ver. Para Jorge Migliavaca, ¿puede ser? Sí, Jorge Migliavaca. ¿Cómo anda, ingeniero? No te escuchamos, a ver si la podemos desmutear. Ahí está. Jorge, me parece que no logramos que se desmutee. A ver. Bueno, a ver si logramos que Jorge pueda abrir el micrófono para preguntar. Aquellos que están pidiendo pasar el dato a Lucía, mientras esperamos que Jorge se pueda conectar, no se hagan drama, que nosotros le guardamos todo el chat, así que por ahí Leonardo creo que preguntaba a ver si podíamos dejar el contacto. Por supuesto que lo vamos a hacer y vamos a guardar toda esta información para que Lucía se pueda poner en contacto con ustedes, ¿sí? Jorge, no tenemos posibilidades de escucharte. Se nos desmutea, no sé si, Adrián, ¿podés abrirle o ver si podemos...? Lo tiene abierto, pero no le sale el audio. Ah, ok. Jorge, si querés hacer la consulta por chat, leemos la consulta, porque no estaría saliendo el audio, ¿sí? Bien. Bien, ahí estamos. No sé si alguien más quiere, en la espera de que Jorge pueda llegar a habilitar o hacer la consulta, si alguien ¿Qué tal? más quiere Yo consultar. quería hacer una consulta, si se puede. Sí, Maxi, Leo, ¿puede ser? Sí, Maxi Rodríguez de la Universidad de Río Negro. Bueno, primero muchas gracias por la charla, Lucía, la verdad que muy clara, muy buena. Gracias. Yo te quería hacer dos consultas. Primero, si tienen hecho alguna vinculación respecto a el tiempo de generación de esos espesores de matas microbianas. Vos mostrabas ahí los dos perfiles,
que había uno que tenía como un mayor grado de desarrollo, y digo, tal vez habían averiguado o habían hecho algún estudio respecto a cuánto tiempo demoró en generarse ese espesor. Sí, de hecho ahora estamos trabajando en un tema relacionado a eso, en la tasa de sedimentación. Cuando hablamos de estos niveles de mata microbiana, pueden ser desarrollo de meses, y cuando hablamos de estos niveles arenosos, y no sería mucho más corto el tema, podríamos hablar de meses o menos en el tiempo. Eso es lo que me preguntaste, ¿no? ¿El tiempo? Sí, exacto. Bien. Bien, y después, muchas gracias. Y después la otra era si ustedes notaron cuando andaban ahí haciendo las campañas, si había algún organismo que se comía los tapetes microbiales, o sea, que lo usaba como alimento, si algún organismo en particular, digamos, ¿no? Sí, encontramos uno en particular que en general cuando hacemos los testigos lo encontramos como la bioturbación que deja, que está en algunas publicaciones, me parece que lo nombra PAN, Publicaciones de PAN, que es el biólogo que trabaja con nosotros, que los denominan como mud miners, que son como gusanitos. No sé muy bien si comen microorganismos de la mata, pero se encuentran, y sí la erosión, generan bioturbación, seguramente algo debe consumir, pero sí lo encontramos en una de las campañas. Dale, muchas gracias. Muy bien, gracias a vos, Maxi. Bien. Creo que no logramos que Jorge pueda habilitar el audio. Jorge, bueno. Si no, en el chat no encontré ninguna consulta, pero cualquier cosa, por si es una consulta puntual, dejamos en pantalla el contacto para que se puedan poner, obviamente, en charla con Lucía, ¿sí? En comunicación. Bueno. Hola, ¿qué tal? Sí, Mari acá abajo. Adelante, Mari. En el chat. ¿Qué tal? Muchas gracias por la charla. Muy interesante e impresionante las estructuras. Tenía una consulta, Lucía. Si vos has encontrado estructuras puramente físicas asociadas a las estructuras generadas en las matas microbianas. Me imagino que quizás en estas zonas que tenés matas muy bien desarrolladas, ¿no? Pero por ahí en zonas más transicionales me preguntaba si las has encontrado. Bien, por ahora la verdad que estamos encontrando todas asociadas a estos microorganismos, incluso en cortes delgados se puede ver mucho de esta laminación, la precipitación de carbonato, que la verdad no encontramos que si bien hay influencia de la parte abiótica, que es simplemente el tema de cómo ingresa el agua, de la evaporación, que ahí no influyen tanto los microorganismos. A ver, de que quede el agua retenida una vez que se va del agua, y hay parte de agua que queda retenida, es por la impermeabilidad de la mata, que ahí también tenemos influencia biótica. Pero decirte en el tema de estas estructuras que yo describí, que sea puramente físico, te diría que no. A ver, las hóndulas dentro de los bolsillos de erosión podrían ser que como el sedimento queda expuesto, se generan estas hóndulas. Pero igualmente después, las hóndulas pueden ser recolonizadas, bioestabilizadas por los microorganismos, entonces también eso puede ser indicio de por qué se mantienen. Así que no sabría todavía no te podría responder eso todavía, y creo que sería no, pero bueno. Bien, sería como un ambiente dominado fuertemente por este tipo de sedimentación. Así es. Perfecto. Bien, Mari, no sé si cierra ahí tu grupo de preguntas, ¿sí? Sí, muchas gracias. Gracias. Bueno, nos escribe finalmente Jorge, leo lo que nos envía Jorge. Muy interesante la charla, te dice, y muy buena la presentación. Obviamente él dice que bueno, no es su tema,
pero es muy importante la información que estás brindando, lo que hacen obviamente nuestros científicos, y donde en este momento hay muy poca información, ¿sí? Así que gracias, Jorge, y muchas gracias, bueno, Jorge. estaremos en contacto. Bueno, muchas gracias a todos, creo que nadie más tiene consultas, y sí todos los agradecimientos